Buenas tardes. Soy Cristóbal Orrego, profesor de Derecho en la Universidad Católica de Chile, y en esta sesión, el 5 de enero del año 2021, quiero hablar otra vez sobre las elecciones en Estados Unidos y también sacar algunas lecciones para el caso chileno. Han sido unas elecciones muy extrañas las que ha habido, en las cuales en algún momento la encuesta Gallup dijo que el 47% de los norteamericanos pensaba que había habido fraude. Después de varias semanas en las que la corriente principal de la prensa ha dicho que en realidad no hay evidencias de fraude, ese porcentaje bajó a alrededor de un 33%. Pero ya es suficientemente grave que un tercio de la población de un país crea que les han robado las elecciones. ¿Y hay fundamentos para pensar eso? En mi opinión, los hay. ¿Por qué? Primero, porque hay sistemas complejísimos de votación, con votación por adelantado durante varios días, en las cuales los votos quedan custodiados por un conjunto de funcionarios que no son robots, son gente con sus propias ideologías políticas, con sus tentaciones, que pueden operar fraudulentamente. No digo que lo hayan hecho, digo que son un motivo de desconfianza, porque son seres humanos. En segundo lugar, porque en los llamados estados fluctuantes, que deciden la elección según si van para un lado o para el otro, hubo varios de ellos que en la noche del 3 al 4 de noviembre le daban la victoria a Donald Trump, a veces por cientos de miles de votos. Se detuvo la contabilidad de los votos y después llegaron votos por correo que se ordenó contabilizarlos a pesar de que no trajeran una fecha anterior al día de la elección. Eso fue contrario a la ley en Pensilvania, por ejemplo, pero fue permitido por el gobernador de Pensilvania y fue ratificado por los tribunales de Pensilvania cuando los republicanos trataron de objetarlo. Y la Corte Suprema de Estados Unidos no se quiso meter en eso. Pero ya hay ahí una irregularidad. Por un simple decreto se va en contra de la ley. Además, hay razones estadísticas. Nunca se había visto que cientos de miles de votos de ventaja se perdieran en pocas horas con votos frescos recién llegados, con una desproporción estadísticamente imposible a favor de Joe Biden. Hay filmaciones, además, de momentos en los cuales aparecen votos debajo de unos muebles, cuando no hay ninguna vigilancia en medio de la noche. Hay registro de momentos en los que se produce un pic de miles de votos a favor solamente de Biden, cosa que estadísticamente también es imposible. Y así suma y sigue, una serie de irregularidades, las llama el vicepresidente Mike Pence. Y Donald Trump, que es más deslenguado, dice simplemente fraude, robo electoral. ¿Quién podría haber dilucidado esto? Los tribunales de justicia. Pero los tribunales de justicia se han negado a revisar la evidencia, en general. Y algunos de ellos pensando que la evidencia así presentada sumariamente no sería suficiente para dar vuelta a la elección. Y por tanto se han negado a revisarla. El caso más dramático es el del juicio que llegó ante la Corte Suprema de Texas versus Pennsylvania y otros, en las cuales el Estado de Texas demanda a Pensilvania y a otros estados que tienen estos problemas, en los cuales han violado su propia ley para elegir a los electores que mandan sus votos al Congreso Pleno para elegir al presidente de la República.
Aquí, ojo, no son unos loquitos que tienen teorías conspirativas absurdas, que están, no, es el Procurador General del Estado de Texas, el que va ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema falla, por mayoría, de 9-2, que en realidad Texas no tiene standing, lo que en derecho chileno se llama no tiene legitimación activa, es decir, en lenguaje lego, no tienen el derecho de presentar ese caso ante la Corte Suprema. Y por tanto se niega a revisar la evidencia, se niega a ir al fondo del asunto. Ahora ustedes dirán, es que entonces obviamente no tenía derecho a presentar eso, por eso le rebotó en la cara la Corte Suprema, pero no. Hay dos jueces, el juez Alito y el juez Thomas, que dicen que, de acuerdo con la letra expresa de la Constitución, Texas sí tiene derecho a presentar ese juicio y por tanto que hay que entrar a ver la evidencia. Con esto no digo que Texas tenía razón. Lo que digo es que hay gente razonable, como dos jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, que estima que es una injusticia negarse a ver los antecedentes. Y, en fin, también reconozco, porque seguí uno de los juicios muy de cerca, que había buenos argumentos reglamentarios en ese juicio concreto para rechazar la demanda de la campaña de Donald Trump. Pero que la suma de todos los juicios y la suma de todos los antecedentes de fraude no pueda ser revisada por una autoridad imparcial, eso es denegación de justicia. Aunque no tuvieran razón los partidarios de Donald Trump. Es como si yo creo que el vecino me robó una joya y lo acuso. La policía no puede decir, no, usted no tiene derecho a acusar. Tiene que investigar. Si después resulta que fue una calumnia mía, me pueden castigar a mí por el delito de calumnia. O si no fue una calumnia porque había una razón razonable para pensar que era un robo, pero quizás lo hizo inconscientemente o lo que sea, y el vecino sale absuelto, por lo menos se vio el fondo del asunto. Eso es lo que aquí el sistema judicial norteamericano no ha querido hacer. Y por eso se gatilló un mecanismo constitucional político, que consiste en que en varios de estos estados, los republicanos del estado enviaron votos paralelos de electores. Explico brevemente en qué consiste el sistema para que se entienda. Es un sistema de elección indirecta del presidente de la República. Los estados reciben la votación de sus ciudadanos y el que gana el estado se lleva todos los votos electorales de ese estado. Pero la legislatura de ese estado tiene que enviar esos votos electorales al Congreso Pleno en Washington. Y después, el día 6 de enero, o sea, mañana, en el Congreso Pleno se cuentan esos votos electorales y se proclama al ganador, que en principio es Joe Biden. Sin embargo, hay que mandar esos votos electorales. Y lo que hicieron en varios de estos estados, los republicanos que están convencidos de que ha habido fraude, es que mandaron votos electorales paralelos, en competencia. De modo que el vicepresidente tenga que elegir, o sea, el presidente del Senado, que es el vicepresidente Pence, tenga que elegir entre esos dos montones de votos en competencia. Ahora bien, para que se gatille ese mecanismo, por el cual se elige entre esos votos en competencia o se dejan fuera de la contabilidad los votos electorales de los estados que están en disputa, tiene que haber una presentación por parte de algún congresista norteamericano, el equivalente a nuestros diputados, apoyada por algún senador republicano, que haga esa presentación el día mismo del recuento de los votos electorales, de la certificación de esos votos, que es mañana. Pues bien, ya hay un montón de congresistas republicanos diciendo que van a objetar esos votos electorales y hay un senador que dice que va a apoyar eso y otros senadores, me parece que son 8, que han dicho que lo van a apoyar para pedir, no que se dejen sin efecto, sino un plazo de 10 días
para una investigación hecha por el Congreso, imparcial, sobre esa evidencia que los tribunales no han querido ver. Cualquiera de las dos alternativas que se produzca, no quedaría elegido Joe Biden mañana. Si se produce la de que simplemente se descuentan los votos de los estados en los que aparentemente hubo fraude y se cuentan los votos alternativos, gana inmediatamente Donald Trump. Pero si, por el contrario, se forma una comisión, no se nombra a nadie. Y si lo que se decide hacer es simplemente dejar sin contar ninguno de los votos en competencia de esos estados, entonces ninguno de los candidatos alcanza los 270 votos necesarios para ser elegido presidente. Y entonces tiene que votar el Congreso Pleno. Y en ese caso el Congreso Pleno vota un voto por cada estado. Y si los estados votaran de manera partidista, los estados republicanos son más que los estados demócratas y podrían elegir a Donald Trump. Esa es la situación legal y constitucional en este momento. La mayoría de la gente que yo he seguido, incluyendo partidarios de Donald Trump, piensan que no tiene ninguna posibilidad Donald Trump de que esto suceda. Es decir, de que incluso si llegara a darse ese tiempo de deliberación y de revisar las pruebas, es tan fuerte el dejar sin efecto lo que la otra mitad de Estados Unidos cree que es la elección legítima de Donald Trump, que muchos senadores republicanos ya han dicho que ellos no van a apoyar esa movida. Sin embargo, de aquí saldrían dos consecuencias positivas. Primera, que Donald Trump habría conseguido llevar a la mitad del país prácticamente, o a casi la mitad de los votantes, a la convicción de que el sistema está sistemáticamente manipulado en contra de ellos. Y por lo tanto va a tener una gran fuerza de unificación electoral para un plazo que no es tan lejano, 2 años para las siguientes elecciones de mitad de tiempo y después 4 años para la siguiente elección presidencial. Ya sea que vaya Donald Trump o que él apoye a alguien, van a tener una masa de gente movilizada en contra de esta élite el globalista manipuladora de las elecciones. Y lo segundo es que incluso con los senadores que no quieren apoyar ahora a Donald Trump, surgirá una corriente para revisar las leyes electorales y hacerlas inmunes a esta sospecha de fraude que ya ha habido en muchas otras elecciones. Y por lo tanto, sería un efecto positivo si esos estados reformaran sus leyes electorales sin permitir estos resquicios por los cuales, bueno, se pueden conseguir toneladas de votos marcados solamente a favor de Joe Biden, sin firma, y que sean contabilizados como si hubiera habido un ciudadano detrás, que puede haberlo habido, pero quizás no lo hubo, y eso es lo que no sabemos. Y de aquí sigue algo que podemos aprender para Chile. Primero, en Chile tenemos que rechazar la reforma del sistema electoral que quieren, en una que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados, que se permitan esos días de voto por adelantado. No, señor. Si usted no puede votar el día de la votación, quiere decir que el país tendrá que prescindir de su maravillosa opinión. Pero el sistema electoral es un tema de bien público, no es un tema de puro derecho individual a votar. Por lo tanto, trate de estar el día que se vota. Y si no puede, trate de estar la próxima elección que haya. Pero este es un derecho que está totalmente subordinado al bien común, a la confianza en el sistema electoral. Y lo mismo hay que decir del intento de establecer en Chile el voto electrónico, como si esto fuera un centro de alumnos, un club de rayuela. No, esto es un país en el que hay gente dispuesta a hacer fraude. Fíjense que hay gente dispuesta a indultar a terroristas y a subversivos. ¿Cómo no va a estar dispuesto a hacer fraude? Por supuesto que están dispuestos. Y por lo tanto hay que minimizar toda sospecha de fraude. Para eso, nada de voto electrónico. Tiene que ser voto en papel, que pueda ser revisado físicamente por los observadores de cada partido que tenga derecho a poner observadores. Paréntesis, en Estados Unidos impidieron a los observadores republicanos revisar cada voto que se iba contabilizando. Objetar los que no tenían la firma en el sobre respectivo, por ejemplo. Todo eso fue impedido por los funcionarios del equivalente al servicio electoral.
No, señor. Una máquina está abierta a todo tipo de sospechas, como lo están las máquinas del sistema de Dominion en Estados Unidos, que un experto dice que logró hackear en tiempo real. ¿Es verdad o no es verdad? Yo no tengo constancia, pero parecía una persona seria y no hay que dejar ni un resquicio a la sospecha. Y tampoco, por tanto, el voto por correo. No, nuevamente, si pueden llegar votos por correo que nadie sabe quién votó, aquí en Chile incluso hubo un parlamentario que reconoció que él rellenaba los votos por correo de su mujer que tenía derecho a votar en Italia. ¿Por qué no lo va a poder hacer alguien que hace una redada de gente pobre y le ayuda a conseguir que les manden el voto para la casa y les ayuda a rellenarlo y a devolverlo? Y el cohecho que fue una plaga endémica en Chile, ¿acaso no podría volver en el voto por correo? Por supuesto que sí. Por lo tanto, yo hago un llamado a los parlamentarios chilenos a ponerse serios y a blindar el sistema electoral chileno. Ya puede haber sospechas sobre el sistema electoral chileno tal como está ahora. Si se añaden todas estas complejidades, las sospechas van a ser infinitas. No lo hagan. Y volviendo a Estados Unidos, esperemos el espectáculo que vamos a ver mañana cuando intenten algunos objetar la elección de Joe Biden. Y si Joe Biden llega a ser elegido, ojalá que Donald Trump pueda denunciar durante 4 años todas estas irregularidades y posicionarse bien él, o bien posicionar bien a un digno sucesor del que ha sido uno de los presidentes más exitosos de Estados Unidos, aunque la propaganda liberal diga todo lo contrario. Y con eso les recuerdo que estoy de precandidato a la Convención Constitucional por el Partido Republicano, y si en las negociaciones que están teniendo con Chile Vamos les resulta nominarme, en pocos días más comenzaré una campaña mucho más intensa, tanto por este canal como por otras redes sociales y presencialmente en el distrito correspondiente. Suscríbanse, hagan sus aportes y nos vemos en la próxima ocasión, quizás comentando los resultados definitivos de la elección en Estados Unidos. Hasta luego.